sometidas al Señor y puedan ser libres. Amén. Sábados pasados hablábamos acerca, ¿se acuerda?, de un cambio de conciencia, ¿no? El poder madurar y que haya realmente un cambio en nuestras vidas para poder entender lo que estamos viviendo y estamos practicando. La iglesia tiene que entrar en un grado de madurez que nos permita aprender que el centro de nuestra vida, como muchas veces cantamos a través de algunos coros, el centro de nuestra vida, ¿quién tiene que ser? Jesús. ¿Quién tiene que ser el centro de nuestra vida? Jesús. Y hablábamos acerca de las pruebas, ¿se acuerda? Santiago o Jacobo en su carta nos habla justamente que la prueba de nuestra fe produce paciencia, para que su obra sea completa en nosotros y no nos falte cosa alguna. Y decíamos que la prueba en sí no nos da gozo cuando pasamos por pruebas o dificultades. No es que uno entra danzando como David venía danzando después de haber ganado la batalla, sino que la prueba de nuestra fe, la prueba produce en nosotros ese peso de gloria, esa fe genuina, esa paciencia que nos acerca más a la persona de Jesús. Y cuando perdemos ese horizonte, que nuestro horizonte es Jesús, no es el ministerio, no son nuestros talentos, no es la célula, no son los milagros, solamente el centro de nuestra vida es Jesús. Lo demás son las herramientas que Dios nos da para que podamos desarrollar nuestra fe y poder anunciar a otros las cosas gloriosas que el Señor tiene para con nosotros. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 17 en adelante, una historia muy conocida que el Señor Jesús nos comparte, que es interesante y que sigue más o menos este hilo de predicación y de enseñanza acerca de alguien, de una historia que vino, dice la palabra, corriendo a los pies de Jesús en búsqueda de algo. Y como puse en el título del sermón, y se fue triste, ¿no? Y queda ahí un interrogante entre una cosa y la otra. ¿Por qué se fue triste si vino a los pies de Jesús buscando algo? ¿Será que muchas veces también nosotros, cuando vamos a los pies del Señor, nos vamos tristes? Y bueno, vamos a ver por qué. Bien, si usted tiene allí San Marcos capítulo 10, verso 17, dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, dice ahí la palabra, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Una linda historia que nos cuenta el Señor Jesús de un encuentro que tuvo con un muchacho que supuestamente en otros textos paralelos de este capítulo nos habla que era un príncipe, alguien que estaba en buena posición económica. Y fíjese, el primer texto que leemos dice: al salir él para seguir su camino, ¿qué dice ahí después de la coma? Vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este muchacho vino con premura a buscar algo, en la búsqueda de algo. ¿Cuál era su meta? ¿Qué estaba buscando en sí? La vida eterna. Ese era el objetivo, era su búsqueda, ¿no? Entonces dice la palabra que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Lo primero que hace hincapié es el Señor Jesús: ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y sigue diciendo ahora: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lo primero que el Señor Jesús le marca, ¿qué fue lo que le marca? Los mandamientos, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Le estaban marcando un camino que le iba a llevar justamente a la meta. Pero dice la palabra: él entonces respondió y le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme y toma tu cruz. Amén. Todos tenemos algo que valoramos en nuestra vida. Algunos tienen dinero, otros tienen éxito en sus profesiones, otros tenemos sueños que queremos alcanzar, pero la gran pregunta que nos ocupa esta noche: ¿cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida? Y este es el centro de la enseñanza de esta prédica. Vemos que estamos en una sociedad donde se conocen más los derechos, pero ninguno quiere pasar por el proceso. Todos tenemos deseos de poder alcanzar cosas,
Pero nadie quiere pasar por el proceso para poder alcanzar esas cosas. Vivimos en una sociedad donde todo es facilitado y todo es pronto, queremos alcanzarlo. Pero ninguno se detiene en ese impasse entre una cosa y la otra para poder alcanzar lo que realmente uno ansía. Todo se facilita. En la escuela ahora, con tal de que pases de grado, bueno, te arreglamos las notas, arreglamos las calificaciones. ¿Es así o no es así? Lo importante es que pases de grado. Antes no, antes tenías que estudiar. Y el día anterior a las pruebas uno estaba nervioso, porque si no sabía, te bochaban. Hoy no. Hoy se arregla todo y hoy tenemos profesionales que no saben ni siquiera leer. Tenemos maestros en las escuelas con tremendas faltas de ortografía, que no tienen ni didáctica ni nada para poder enseñar. Y así en tantas otras cosas. Todo te es fácil, pero todo nos lleva al sistema a querer alcanzar los objetivos, pero sin un proceso. Saca un crédito para poder comprar tu 0 kilómetro. Entonces, claro, vamos porque tenemos el deseo de poder comprar el 0 kilómetro, pero después que sacaste el crédito, te olvidás que vienen 50 cuotas que tenés que pagar todos los meses, con todos los intereses. Y aquello que te prometieron, está la letra chica, que no te la cuenta nadie, que después te das cuenta que el proceso te es largo y penoso. Ahora, esto es lo que Jesús está enfocando en este mensaje. Jesús le dijo al joven, o le dio al joven, el proceso para poder alcanzar la meta por la cual él había ido a Jesús. Y seguramente él pone toda su religiosidad, todo aquello que él había vivenciado, porque mira, los mandamientos, y le nombró los mandamientos, y el joven le dice, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y Jesús se adentra en lo profundo del corazón del muchacho y va al hueso de la situación. Entonces dice, él le dijo, bárbaro, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, toma tu cruz. ¿Cuál era la realidad y la verdad en la vida de este joven? Tenía posesiones, quizá tenía ciertos cargos, porque se dice que era un príncipe. Era un muchacho religioso, porque supuestamente había cumplido los mandamientos. Pero fíjese que cuando el Señor lo confronta con la realidad, dice, te hace una cosa falta. Como que va al profundo del corazón del muchacho, dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cómo en el contexto dice que él había cumplido todos los mandamientos y se había olvidado de algo importante, de los pobres, del prójimo? Había algo en su corazón que todavía no estaba completo. Y a veces también como hijos del Señor, nosotros nos olvidamos que para poder alcanzar las metas y los objetivos y los sueños, aquellos que Dios nos ha prometido a través de tantas promesas que Él nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, a través de los 66 libros que componen la Biblia, queremos
llegar a las promesas, pero de pronto cuando nos encontramos con el Señor Jesús, Él nos lleva al hueso de la cuestión y nos lleva al proceso. Sin proceso no hay metas. Sin proceso no hay meta. Lo que más amás en tu vida revela lo que está en tu corazón. Cuando vos amás a algo, cuando te gustó una chica o un muchacho en tu juventud, bueno, y a los jóvenes que están también, ¿qué era lo que hacías? Tenías una meta. Y costaba lo que sacabas todo lo que tenías que hacer por el medio, te cambiabas rápido, te ibas a dedo, como en mi caso, hasta Mar del Plata, movías cielos y tierra, pero había un objetivo: alcanzar a la princesa. Había una meta, había un proceso. No sé. A ver, me costó mucho. Hubo un proceso. Hubo unos cuantos años de viajar a dedo y algunas otras cosas más que después se las cuento. Para poder alcanzar esa meta, había que ir. Sí, había tantas chicas lindas en Tandil, pero no había ninguna como aquella. Esta noche, seno seguro. Ahora, alcancé un objetivo. O sea, tenemos objetivos. Pero, ¿saben? Si usted quiere alcanzar sus metas en Jesús, sepa que siempre hay un proceso. Cuando usted se está por casar y llega el momento de la boda, están las alianzas relucientes, brillantes. No veo, mire que he casado a matrimonios dentro de la iglesia y fuera de ella también, o sea, del templo. Ninguno entró quejándose ni nada, salvo si la novia tardaba un poquito más del tiempo. Pero todos estaban contentos y uno le da la bendición y el beso y los presento como la familia tal, todo alegría, todo gozo. Logró su meta, pero nadie le contó el proceso. Comienza un proceso. Al otro día, usted sabe de lo que le hablo, ¿no? Usted conocía a su novia así de una manera, a su novio de otra manera, pero ahora comienza un proceso. ¿Qué es lo que, fíjense, en este tiempo moderno, no se mira ese proceso? Y el proceso es cuando uno va al altar y ahí promete delante del Señor y los testigos, es poder ser fiel el uno al otro en tiempos de bondad, en tiempos buenos, en tiempos malos, en enfermedad, en esto. Habla de una que empieza un proyecto en común. Comienza un proceso de ayornamiento para que se pueda cumplir lo que la palabra de Dios dice y seamos uno. Entonces empezamos a conocernos el uno al otro. Ese proceso. Porque hay una promesa, hay un pacto que hemos hecho delante del Señor. Y ese pacto es el que afirma nuestra condición como matrimonio para poder seguir adelante los años de vida que nos toca vivir sobre esta tierra. Vendrán tiempos difíciles,
dificultades, enfermedades, tiempos de bonanza, tiempos de alegría, tiempos de risas y tiempos de llanto. Pero hay un pacto que un día hemos hecho delante del Señor, que es lo que nos mantiene unidos, cada vez más uniéndonos el uno al otro. Donde empezamos a sincerarnos, donde empezamos a conocernos. Y este es el proceso que nos habla el Señor Jesús en esta enseñanza de esta noche. El joven tenía una meta, una meta muy alta, quería la vida eterna. Él venía seguro, se hincó ante los pies de Jesucristo. Y él le dice, Señor, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que le contesta? Primero le dijo, no me llames bueno, el único bueno es Dios. Dice, los mandamientos sabés. Y entonces comienza a enumerarle, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y honrarás a tu padre y a tu madre. Y el muchacho, en este proceso donde Jesús le decía todo esto, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, esto es lo que tenés que hacer. Pero dice la Biblia que cuando él sintió esto, dijo, todo esto lo he cumplido. Pero Jesús le dice, algo te falta, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y esto no es una cuestión de que Dios está tratando con que tenemos que dejar todo, o no. Dios no tiene la idea de que dejes así. No. Lo que quería era ver qué había en el corazón. ¿Cuál era la motivación? Que se revelara lo que había en el corazón del hombre, de aquel joven. El problema de este muchacho era que no es que tenía muchas riquezas, sino que las riquezas lo tenían a él. Porque de hecho si realmente estaba dispuesto a conquistar el reino de los cielos y toda la vida eterna al cual él ansiaba poder alcanzar esa meta, hubiera dicho, está bien, tengo que hacer eso, bárbaro, me cuesta eso, bárbaro. Y el Señor le dice, toma tu cruz. Pero el 22 es el texto clave. Dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No es solamente el fin de los mandamientos, porque el poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros no es tan solo el hacer, sino el poder creer y rendirnos al Señor Jesús. Fíjense que el Señor habló de arrepentimiento, el mensaje de Cristo, el mensaje de Juan el Bautista, antecesor de Jesús. Era un mensaje de arrepentimiento. Jesús predicó sobre arrepentimiento. Cuando Pedro se levanta, después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, lo primer mensaje que dio fue un mensaje de arrepentimiento. Y el mensaje que sigue a la iglesia de Cristo hasta el día de hoy es un mensaje de arrepentimiento. No es tan solo el hacer, porque no es por obra nuestra salvación.
No podemos comprar con todo el oro del mundo la salvación, porque la salvación que Jesús nos dio es tan solo por gracia, porque Él nos amó, porque Él nos sigue amando y aún dice que Él entregó su vida por amor a la humanidad para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no nos basta tan solo con creer, sino también tenemos que rendir nuestra vida al Señor. Podemos tener ministerios, podemos tener dones, pero Dios, que mira lo profundo del corazón humano, lo que le está observando son nuestras miserias interiores. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué trabajamos para el Señor? Como siempre les digo, más allá de las cosas que nos pasen en la vida, más allá de que Dios trate con nosotros y de pronto tengamos que pasar por un proceso difícil en nuestra vida, de enfermedad, económico, de lo que sea, y sabemos que Dios nos ha hecho grandes promesas. Dios quiere añadir cosas nuevas a nuestra vida. Pero ¿sabe? La vida eterna no empieza después de que partimos de esta tierra. La vida eterna la estamos viviendo, comienza acá en la tierra. Por eso que Dios trabaja con nuestra vida en ese proceso para poder alcanzar el reino de los cielos, que no perdamos el rumbo, el objetivo para lo cual un día entregamos nuestra vida al Señor. Si es que usted está acá, si estamos en este lugar, es porque Dios está probando nuestro corazón, porque Dios está perfeccionando nuestra fe día tras día. Claro que Dios quiere que puedas alcanzar los sueños que hay en tu corazón, pero nunca olvidándonos de que esa vida eterna que Dios que Jesús nos ha ido a preparar allí en el reino de los cielos, esas moradas eternas que el Señor Jesús ha ido a preparar para usted y para mí, podamos un día conquistarlas delante de su presencia y morar por toda la eternidad. Recuerde que no es por lo que hacemos. Claro que tenemos que demostrar nuestra fe porque amamos al Señor, porque servimos al Señor. Dios prueba nuestro corazón. Jesús le muestra su verdadero ídolo al muchacho. ¿Cuál era lo que había en su corazón? Las riquezas. Pero ¿cómo si él había cumplido los mandamientos? Vende todo lo que tienes y sígueme. Él quería la vida eterna, pero no soltar lo que amaba. Y a veces estamos tan aferrados a tantas cosas en nuestra vida que nos olvidamos del principal propósito por la cual un día Jesús entregó su vida por vos y por mí. ¿Qué es lo que Dios está tratando en nosotros? De aquellas cosas que no queremos entregar. Eso es lo que revela nuestro verdadero Dios. Después podemos decir Jesús, Jesús, adorar y levantar nuestros brazos al cielo. Pero lo que revela nuestro verdadero Dios, aquello que mora y que está centrado en el trono de nuestro corazón. Aquel que nos cuesta soltar. Después podemos cumplir el mandamiento, podemos venir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero el Señor mira nuestras actitudes. Dios quiere tratar con nuestra boca o nuestra lengua que maldice. El Señor quiere
que podamos dejar toda clase de cosas para poder rendirnos a Él. Proverbios capítulo 19, 2 dice así, mire, no es bueno, y esto es bueno que usted lo entienda, no es bueno el entusiasmo sin conocimiento. La prisa produce errores, o donde no hay conocimiento, no hay bondad, donde hay premura, hay locura. Muchas veces nos movemos en el camino de Dios tan solo por entusiasmo, por emociones. Somos almáticos, apresurados. A lo largo del camino, ¿cuántas personas anhelaban el poder ser pastores? Recuerdo en todo ese trecho de jóvenes que había en mi juventud, ¿cuántos querían ser pastores? Algunos de ellos lo logramos porque teníamos esa meta clara, porque había un llamado de parte del Señor, pero ¿sabe? El tema es el proceso. Y Proverbio lo dice de una manera tan clara. No es bueno tan solo el entusiasmo sin conocimiento. ¿Se acuerda de lo que decíamos el sábado anterior? Tiene que haber un cambio de conciencia en la vida de los cristianos. No nos podemos mover tan solo emocionalmente. Hoy lo dejamos todo por Cristo y mañana ante la primera situación de nuestra vida claudicamos entre dos pensamientos y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos del llamado, nos olvidamos de la vocación, nos olvidamos donde Dios nos puso. Ay, pastor, a mí el Señor me llamó para ser profeta a las naciones. Gloria a Dios. La gente que ha quedado en el camino porque ha recibido una palabra profética y el Señor te va a enviar, se quedaron clavados en esa palabra profética, no hicieron nada. Mire, ayer tuvimos, como tenemos seguido con unos discípulos que tenemos en Mendoza, ellos tienen un llamado a Chipre, en medio ahí de todo ellos están preparando toda su vida. Y yo les decía, ¿y cómo andan, en qué hablan ahí en Chipre? Y bueno, con el inglés, el idioma universal. ¿Y cómo andan con el inglés? Y bueno, más o menos. Bueno, lo primero que tienen que hacer es consolidar bien el inglés. Pero están dejando todo, están preparando, conocen el terreno, conocen los lugares, se contactaron con iglesias allá, cómo funciona ese país, todo. Pero saben que hay un proceso. Entonces yo les decía, no den un paso hasta que el tiempo y la ocasión se junten, donde Dios abra las puertas y los envíe. Y ahí estarán los recursos, ahí estará todo. Acaban ambos de salir de operaciones. Él de una operación a pecho abierto, a pecho de corazón, y ella también, otra de tiroides, y están en ese proceso, pero siguen soñando, siguen preparándose, porque tienen un llamado, y saben que ese llamado tiene un costo. Ahora, ¿cuál es el llamado que Dios te ha dado en el servicio a Él? Está bueno ser motivado por el Espíritu Santo. Está bueno que haya un llamado, hay un propósito. Tenés que tener un propósito en la vida. Pero también hay un proceso que Dios nos pide. Y la Biblia dice que no es bueno el entusiasmo sin conocimiento.
Entonces, lo que tenemos que entender, que Dios nos habla a través de la palabra y el Espíritu se revela a nuestro espíritu y nos va marcando el camino que tenemos que transitar cada día para poder alcanzar ese propósito. ¿Saben? Mire, yo tuve el llamado al pastorado a los 17 años. 17 años, muy jovencito. Mi primer sermón fue a los 17 años. Tenía el llamado muy claro, al llamado al pastorado. Ahora, en mi mente como joven yo creí que, bueno, en cualquier momento me iban a ordenar como pastor. Si el Señor me llamó, lo que me faltaba era un nombramiento. Así que comencé a trabajar. En ese momento papá era el pastor de la iglesia, así que trabajé con él como ayudante. En ese momento había diáconos, había diablóconos también, había de todo. Después como copastor, pero pasaba los tiempos, y papá me ponía con los jóvenes. A veces tuve que estar con las mujeres porque no había quien estuviera con las mujeres. De todo, tuve que ayudarle a construir la iglesia. Pasé por todos los procesos. Yo me mente, Señor, si vos me llamaste al pastorado, no me estaba dando cuenta que Dios me había metido en el proceso. Que tenía que conocer el trabajar con las personas en los distintos ámbitos. Y ayunaba y oraba y clamaba al Señor. Hasta que llegó el momento clave. El momento de la boda, de los anillos. Pero tampoco nadie me había contado el proceso después del pastorado. Fue lindo después de tanto tiempo. Pero si algo querés alcanzar en la vida, quiero decirte que tiene un costo. Nada en la vida es gratis. Y a veces a la iglesia lo que le falta es el conocimiento y el entendimiento para poder reflexionar. Y nos dejamos llevar por los impulsos. Y esos impulsos y esas emociones a veces nos perjudican porque lo que hacen es detener el proceso para aquello que Dios me ha llamado en su servicio. Y quiero decirte que si estás en este lugar y si un día Cristo ha entrado en tu corazón, es porque Dios tiene un propósito para vos. Dios tiene un llamado para tu vida. No sé qué parte del cuerpo vas a estar ubicado, donde Dios quiere ubicarte, pero sé obediente. ¿Sabe por qué? Porque no es una cuestión de tener paciencia. Santiago nos decía en su libro, nos hablaba de la paciencia, pero Jesús ingresa algo más, es la permanencia, que nos habla de fidelidad. Usted sabe que fe y fidelidad significan las mismas cosas. Si yo en verdad quiero alcanzar fe y lo que Dios tiene para mí planteado, tengo que aprender a ser fiel al Señor. ¿Se acuerda de los hijos de Zebedeo? Aquellos que seguían al Señor. ¿Se acuerda qué aconteció? ¿Cuál era su deseo? ¿Cuál era el deseo? Ellos querían estar a un lado, a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús. Y bastante cobardones eran los muchachos porque le dijeron a la mamá, a ver si podés influenciarnos. Puede haber una ahí con el Señor, a ver que de un lado, del otro. Ellos tenían un deseo de estar con Jesús, pero querían privilegios. Y el Señor les dio con un caño, ¿no?
Y a veces queremos privilegios en el camino de la fe, sin saber que hay un costo. Si no hay ningún amén siquiera, bueno. Deuteronomio 39, 19, 30, 19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida, para que tú y tu descendencia puedan vivir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Hay dos caminos. Uno tiene que elegir. O persevero en el Señor y me aferro a su palabra. Señor, quiero serte fiel. Como dijo el muchacho, Señor, quiero la vida eterna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder alcanzar los sueños que Dios me ha planteado en la vida? Dios tiene que cincelar nuestra vida interior. Y el descubrir en nuestra vida interior lo que en verdad hay para poder pasar ese proceso donde podamos alcanzar genuinamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios está preparando a su iglesia. ¿Sabe por qué? A veces como que había una separación entre aquellos que teníamos un ministerio y la congregación en sí. Pero usted sabe que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función específica que cumplir dentro del cuerpo del Señor. Algunos nos toca un lugar más visible y otros que no se ven tanto, pero ante los ojos de Dios todos somos importantes. Y Dios, que conoce lo profundo de tu corazón, allí en el lugar donde Él te ha colocado para servir. Con humildad poder servirlo al Señor, porque mira, estás sirviendo al Señor de los señores, al Rey de reyes, aquel que creó los cielos y la tierra. No estás sirviendo a cualquier amo terrenal, sino que estás sirviendo a Dios. Y Él que escudriña lo profundo de tu corazón, cuando ve actitudes, cuando ve un proceso, cuando Dios trabaja y te humillas delante de Dios, Dios comienza a operar. Mire lo que le dice luego a sus discípulos en el verso 23. Entonces Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No está hablando que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, sino cuál es la actitud del corazón del hombre. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirle: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y se dice que en la antigüedad, en los tiempos del Señor, los muros de Jerusalén eran muros grandes y había una puerta grande donde se abría exclusivamente cuando salían los soldados a la batalla y a la guerra. Esa puerta se abría y ahí salían los caballos y todo el ejército, pero junto a esa puerta grande había una puerta chiquita.
Y cuando venían los mercaderes con los camellos y con todo aquello que tenían que pretendían vender ahí en Jerusalén, primero llegaban a la puerta, golpeaban, le decían, ¿qué es lo que quiere? Vengo a vender, qué sé yo, arbolitos de Navidad. Bueno, los traía cargados arriba del camello. ¿Y sabe lo que tenían que hacer? Primero tenían que descargar todo. Y para que el camello pudiera pasar para el otro lado, se tenía que arrodillar y escasamente podía entrar para el otro lado. Y después que pasaba para el otro lado, tenía que volver a cargar todo para poder comerciar dentro de los muros. Pero eso nos habla de algo importante. Para poder entrar a lograr esas promesas que Dios, tenemos que dejar todas aquellas cargas a los pies de Jesús. Y arrodillarnos humildemente delante de Dios para poder entrar a todas aquellas promesas que el Señor nos ha prometido para poder alcanzar en este tiempo. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mis queridos, este es un tiempo de recompensa para aquellos que le siguen al Señor. Pedro nos recuerda, nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor desea que también podamos entregar nuestras vidas plenamente al Señor. Dios no te está diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu esposa, No. Aunque algunos quisieran, pero bueno, no es así. No malinterprete la palabra. Nadie se rió por las dudas. Yo ya llevo créditos, así que no. Queremos cosas sin sacrificios, pero para poder alcanzar aquellas cosas que Dios nos ha prometido, tenemos que aprender a ser fiel al Señor. Para terminar, la historia del joven rico nos deja una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué ocupa hoy el trono de tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el trono de tu corazón? ¿Qué me costaría entregar si Jesús me lo pidiera? Si el Señor le pidiera eso. Señor, yo quisiera tal cosa, pero el Señor de pronto te confronta y te dice, mira, bueno, deja tal cosa y seguime. ¿Estoy confiando en mis obras o en la gracia del Señor? ¿Qué ocupa, mis queridos hermanos, el trono de nuestros corazones? ¿Estarías dispuesta a dejar eso si el Señor te lo pidiera? Dice la palabra que el joven se fue triste porque no pudo soltar su riqueza. Y los discípulos se quedaron con Jesús y ellos recibieron una vida abundante, una vida plena y una vida eterna. Y aún el Señor le dice, un día estarán conmigo allí en el cielo y ocuparán un lugar de privilegio. Que Dios nos ayude a que podamos sincerarnos delante de Dios todos los días. Todos los días tenemos una guerra, un debate en nuestra mente, en cosas que tenemos que disponer, dejar a los pies de Jesús. El que quiere seguir, me dijo el Señor, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz?
¿Cuál es lo que hay en tu corazón? Que Dios nos permita que en este tiempo que nos toca vivir tan especial para la iglesia del Señor, porque es un tiempo, puedo asegurarle que es un tiempo de real avivamiento de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia del Señor, con la cual todavía tenemos ciertos privilegios, pero tenemos que prepararnos, entrenar nuestro corazón, nuestra alma, para poder humillarnos a los pies de Jesús. Sé que dentro de esta congregación hay ministerios poderosísimos que han de salir de este lugar. Profetas, pastores, maestros, salmistas, músicos, y en todas aquellas cosas que involucra el servicio del Señor, Dios estará potenciando nuestra vida para poder lograr en este tiempo lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos por delante 40 días de ayuno y oración. No va a ser tan solo un librito que usted pueda recibir y un devocional diario que usted pueda compartir, sino es un tiempo de poder unirnos delante de la presencia del Señor para decirle: Señor, ¿qué es lo que querés tratar conmigo en estos 40 días? ¿Qué es lo que tengo que dejar a tus pies para que vos te puedas glorificar a través de mí? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle: Señor,